Listo, chicos. A ver, entonces, para lo que estamos viendo aquí, pues prácticamente es el deber número 13 del aprendizaje tradicional. Así es que vamos a tratar de entender más o menos todo lo que se hace con respecto a las integraciones impropias, si no me equivoco, integrales impropios. A ver, entonces, para resolver este tipo de integrales, primero, obviamente vamos a tener que hacer la utilización de límites en algún momento o en algún proceso de estas integrales, más por el hecho de que simplemente hay funciones donde dentro de ellas pueden tener asíntotas. Por ejemplo, hasta aquí tenemos una función, es preferible tener el dominio de esa función para ver si existe asíntotas o no dentro de eso. Entonces, por ejemplo, aquí prácticamente si hacemos el punto 1, la evaluación del punto 1 en el logaritmo de x, pues prácticamente ese valor da 0. Quiere decir que si evaluáramos el 0 ahí, va a quedar 1 sobre 0, que sería un valor indefinido. O sea que esto este uno no se lo puede evaluar así normalmente, directamente, sino que toca transformarlo en un límite para poder analizarlo. Y se lo puso como límite de literal b o una constante cualquiera, donde el uno se toma en cuenta el uno por la derecha más por el hecho del intervalo, ¿no? Se dice uno por la derecha por el intervalo que dice aquí, porque estamos yendo desde el uno hasta el Euler al cubo. Por cierto, como siempre se dan cuenta, por así decirlo, las integrales se lo toma en cuenta de esta forma, en paréntesis, no están incluidos, a eso voy. Entonces, pues prácticamente se lo cambia de ese valor de uno por la derecha y empezamos a resolver. Entonces aquí tenemos esta integral que tenemos que resolver y acá, bueno, está la respuesta que ya les voy a explicar por qué. Primero, para resolver este tipo de problemas que tienen aquí, ya cuando hacen el límite y todo, evidentemente hay algunas propiedades, digamos, hay algunas integrales que van a tener que hacer utilizando cambios de variable o por partes y cosas así. Entonces, si yo hago aquí un cambio de variable, evidentemente también van a cambiar estos valores, porque por obvias razones estoy cambiando una variable por otra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso para no estar perdiendo el tiempo, por así decirlo? Prácticamente utilicen la integral de manera indefinida. ¿Por qué? Porque al final la respuesta de esto, una vez que la encuentren, pues la ponen aquí y ya estaría, no pasa nada. Entonces aquí, pues, al transformar la integral indefinida como simplemente una integral normal, podemos tener la libertad de hacer cualquier cambio de variable y no tener en cuenta de estar cambiando estos límites de integración. Entonces aquí, pues, ya hice un cambio de variable de u igual al logaritmo, donde su derivada es esto, y prácticamente quedaría esta expresión. Y si yo integro esto, que sería la misma forma de u elevado a la menos un medio, pues quedaría la integral de 2 raíz de u. Y bueno, con la constante c, por lo tanto, su valor o la integral normal sería 2 raíz del logaritmo de x más c. Entonces, esta es la respuesta para esa integral, por lo tanto, pues la reemplazo y bueno, vamos a ver qué sucede cuando ya reemplace esta expresión. Una vez reemplazado en la expresión, pues ahora solo toca evaluar lo típico de las integrales, cuando ya tienen la respuesta, pues lo evalúan. Evaluamos el Euler al cubo aquí dentro del logaritmo de x, pues queda solo el 3. Y ahora evaluamos el literal b aquí y quedaría el logaritmo de b. ¿Qué sucede? Pues esto ya está, una respuesta está ahí. Y para este de acá, pues toca evaluar el límite. Porque ahí está la letra b, entonces toca reemplazar su límite. Reemplazamos el límite, nos queda el logaritmo de 1 por la derecha, por lo tanto su respuesta da 0. Entonces quiere decir que prácticamente no hubo ningún problema con respecto al valor que se supone que dijimos que podría tener una consecuencia si no hiciéramos esto. En este caso no hubo problema, pero siempre toca hacer esto, ¿ok? Siempre toca poner el límite para ver si hay problema después. Cosa que aquí no hubo porque en sí, al evaluar, nos quedó 0 directamente, o sea, nos quedó una respuesta y nada más pues ponemos la solución de lo que queda. Por lo tanto, queda 2 raíz de 3 y prácticamente aquí se lo puede llamar a esto como una convergencia. Entonces, en estos temas tienen que saber muy bien qué es convergencia y qué es divergencia. Convergencia, pues prácticamente nos da un valor y divergencia, pues nos daría algo que no está definido. Vamos a ver el literal 2. ¿Qué sucede con el literal 2? Pues en el literal 2, como ven aquí, pues prácticamente por eso es que yo les digo que es preferible, eh, digamos, hacer aparte y no con los límites de integración. Pero bueno, digamos aquí, por ejemplo, aquí está más que claro que tenemos que aplicar el límite más por el esto del menos infinito.
El menos infinito toca cambiarlo con un límite debido a que cuando nosotros resolvemos una integral, lo mejor que se debe hacer, o por teoría, o por concepto básico de una integral, es que la integral solo puede estar definida entre valores finitos. Son valores que tienen un punto inicial y un punto final que nosotros conozcamos. Por lo tanto, si aquí tenemos el valor menos infinito, ese valor no conocemos, por lo tanto no podemos hacer la integral a menos que lo convirtamos a un número que se conozca o una variable que dependa de ese número, por así decirlo. Entonces se hace este artificio para poder integrarlo. ¿Ok? Es importante saberlo. Entonces, una vez teniendo en cuenta, pues ya de aquí, esto es lo que tenemos que encontrar. Y para ello, pues para resolver esta integral, pues evidentemente nos va a tocar hacer por partes. Entonces, como nos va a tocar hacer por partes esta integral, pues lo lógico es que yo lo tome en cuenta como que si estos números no estuvieran y solo resolví la integral de por partes. Recuerden que lo que digo es más para el hecho de mayor facilidad y no estar cambiando los límites de integración, porque aquí están haciendo cambios de variable y esas cosas. Entonces, para eso mejor tomarlo como que si no estuvieran estos números. Bueno, entonces aquí simplemente hice la integral por partes utilizando u por db. En este caso u tomé en cuenta el Euler y db tomé en cuenta el coseno de x y así lo hice y ya de ahí empecé a resolver, ¿no? La derivada de Euler a la 2x es 2 por Euler a la 2x y la integral de coseno pues viene de ser seno de x. Estos dos se multiplican, el u por b, que sería esta expresión, Euler a la 2x por seno de x, y después el b por du, que sería la función seno por 2 veces Euler a la x, cosa que todo esto pues se visualiza aquí, ¿no? Ahí está, 2 veces Euler a la x, Euler a la 2x por seno de x de x. Resulta que aquí pues tengo que volver a hacer por partes, entonces otra vez aplico por partes. Pongo que w es igual a Euler a la 2x y dz es igual a seno de x de x. Derivo a un lado y integro al otro. Resuelvo esas expresiones. Aquí tienen encontrado ya lo de por partes utilizando estos cambios y a la final pues me queda esta expresión que ustedes ven aquí. Esto es lo que queda, la resolución completa de lo de por partes. ¿Y por qué paré aquí? Pues más por el hecho de que esto vuelve a ser la misma integral con la que empecé. Entonces, esto se convierte en una integración por partes que es repetitiva o periódica. Entonces, simplemente esto de aquí pasa al otro lado a sumar debido a que son iguales y queda 5 prácticamente. Al otro lado, al pasarlo, queda 5 y ese 5 que está multiplicando esa integral que yo busco, pues lo paso a dividir. Y por eso es que la respuesta quedaba esta expresión. Por eso es que ahí abajo hay un 5, ¿no? El 5 que se supone que tengo que pasar a dividir. Y una vez teniendo todo esto, pues como ya es la respuesta, aplico el límite de b tiende a infinito de esa solución y empiezo a evaluar. Reemplazo el 0, reemplazo el valor de menos b. Reemplazando el 0, reemplazando aquí el 0 en coseno de 0 y aquí en función de seno, coseno de 0 vale 1 y como aquí hay un 2, pues quedaría 2 sobre 5, porque aquí al reemplazar el 0 también quedaría Euler a la 0 que sería 1, entonces va a quedar 2 quintos. 2 quintos la solución de, de la primera evaluación y ahora reemplazando el valor de b, pues si yo reemplazo queda Euler elevado a la menos 2b, queda seno de menos b, coseno de menos b. Hasta ahí ya tendría que resolver. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues aquí el problema es el siguiente. A ver, obviamente aquí yo directamente ya dije que esto vale 0. ¿Ok? Yo ya le puse que esto vale 0. ¿Ok? Vale directamente 0 y esto tiene un porqué, tiene una explicación. Entonces, pues, vamos a ver. A ver, este límite. Este límite cuando b tiende a infinito, ¿era menos infinito o más infinito? Déjeme acordarme. O solo le puse infinito. Solo le puse infinito porque utilicé el menos b. Vale. Entonces vamos a poner aquí infinito, como, o bueno, tal vez más infinito. Como utilicé el menos b, pues da igual. Ahí está, más infinito. Donde se supone que arriba yo tengo la función coseno de b menos seno de b. Y abajo pues tengo la función Euler elevado a la 2b. Es lo mismo, ¿vale? Todo lo que está aquí o lo que escribí es lo mismo que esto. Entonces aquí pues tendríamos que resolver este límite al infinito de esta función. Para resolver esto, evidentemente, pues
nos va a tocar solo evaluar, pero evaluando no hay solución o no hay sentido para encontrar esta respuesta, pero abajo pues quedaría un Euler elevado al infinito que también no tiene solución, o sea, son valores infinitos ambos, por así decirlo. Pero aquí hay unos conceptos aparte que tienen que saber de los límites al infinito. ¿Qué sucede? Que si yo reemplazo aquí el infinito, coseno de infinito no es que dé un valor infinito como respuesta en sí, sino que se lo pone infinito porque es algo que nosotros no conocemos debido a que ese valor puede ser cualquier valor que esté comprendido entre -1 y 1. No es que sea infinito, sino que sea un valor que nosotros no conocemos. Porque ese valor que cuando nosotros evaluamos el infinito, como puede ser cualquier valor, lo único que tenemos en cuenta es que esto está entre un rango de -1 a 1. Perdón, de -1, de 1 a -1. Bueno, ahí está, de -1 a 1. Eso sería el rango que tiene eso de ahí, pero cuando nosotros evaluamos el infinito, evidentemente no sabemos cuál será el valor entre esos dos que se supone que da en el punto infinito. Pero lo único que sabemos es que el rango es el rango de respuesta. Y lo mismo acá, seno de b, si yo reemplazo el infinito, pues tienen este mismo rango. Tiene este mismo rango. ¿Qué quiere decir? Que arriba son números pequeños, son completamente pequeños, porque están entre el rango de -1 y 1. Ahora el de acá, esto sí es un valor bien grande. Euler elevado a un valor infinito es un valor completamente grande. Por lo tanto, como arriba es un valor pequeño comparado a la función de abajo, pues por eso es que esto vale 0. Quiero que esté entendido, me avisan si está claro, si no, pues vamos a ver cómo les explico, pero es más por esto. Yo directamente ya le puse 0 porque conozco estos conceptos de los límites al infinito, que son aprendidos en cálculo. O bueno, también leyendo. Lo pueden aprender. Ahí lo tienen. Pregunta número 3. Para esta pregunta número 3 que tienen aquí, veamos. Se supone, tenemos de nuevo el más infinito, volvemos a aplicar límites, ¿ok? Volvemos a aplicar lo de límites debido a que está tendiendo al más infinito. Entonces, por lo tanto, tenemos otra misma función que tendríamos que aplicar por partes, evidentemente, otra vez por partes. Entonces, como dije antes, pues preferible tomar en cuenta como que si fuera una integral indefinida y resolverla así. Aplico por partes, aquí está la primera aplicación por partes y creo que aquí me va a tocar volver a aplicar por partes. Aquí hay un pequeño error, aunque no es tan pequeño porque esto es jodido, no se equivoquen en esto por si acaso. Esto es un error grave, así es que ténganlo en cuenta. Se supone que una integral se puede resolver siempre y cuando se diga con respecto a qué se está resolviendo y si no lo colocan, pues es un error gravísimo. Así es que, bueno, ahí está, lo corrige. Entonces, a ver, siguiente. Obviamente aquí me va a tocar volver a aplicar otra vez por partes en esto de aquí. Entonces, otra vez selecciono la función que corresponda para aplicar por partes y esto de aquí es lo que obtienen en esta parte. ¿Ok? Bueno. A ver, una cosa muy en claro que tengo que decirles aquí. Se supone que ya vienen ustedes practicando integrales, así es que yo ya no me voy a basar tanto a cómo se resuelve una integral. Lo importante en integrales definidas es que solo es evaluar y ver los límites y esas cosas. Con respecto a las integrales, pues ahí ya no me meto, porque se supone que ya deben saber cómo resolver utilizando todo, ¿no? Hay algunas integrales que evidentemente pueden ser más complicadas, como bueno, tal vez la mayoría ya sabe que tal vez esa pregunta número 10 está jodida, pero me refiero a eso. Ya esto de aquí por partes, me imagino que todos ya sabemos cómo se hace. Entonces, ahí está toda la respuesta. Esta es la solución que corresponde para la integración de por partes y eso pues empiezo a reemplazar y evaluar, ¿no? Dependiendo el valor que se supone que tengo que hacer. Este es la respuesta que se va a colocar aquí y ya se va a evaluar de 0 a b. ¿Ok? De 0 al valor de b. ¿Qué sucede? Pues evidentemente aquí ya está evaluado, ya hice la evaluación. Mala mía, podría haber puesto primero la función y después puesto para evaluar. Ahí le colocan, yo pensé que sí lo había puesto, cosa que no lo puse. O sea, poner de nuevo esto y colocando esto y de ahí para evaluar. Eso no lo hice, así es que ahí lo ponen, porque no sé, pensé que sí lo había hecho.
Entonces, aquí ya está evaluado el valor de b en esto de aquí, y después se le resta evaluando el 0. Y bueno, me quedó menos 2. Según evaluando el 0 quedaba menos 2. ¿Qué sucede? Pues este menos con este menos da positivo, lo puse adelante y acá pues empiezo a resolver el límite de todo esto. A ver, si yo tengo que calcular el límite de todo esto, primeramente yo le saqué el negativo a todo, ¿no? Porque aquí todos tienen negativo, acá le puse un menos adelante de todo. Creo que si hubiese puesto en paréntesis hubiese dado más cuenta, pero igual, creo que a todos le puse menos. Sí, a todos le puse menos. Bueno, no pasa nada entonces. ¿Cuál es el problema? Pues aquí esto lo pasé de la forma como es normal colocarlo, como Euler sobre B en la parte de abajo. En todos les puse lo mismo y ahí viene el problema. Bueno, como digo, yo ya conozco todas las formas de cómo se hace un límite al infinito y ya les puse el 0 directamente. Y esto tiene una explicación que tienen que hacer ustedes, evidentemente. ¿Cuál es la explicación? Pues si nosotros evaluamos el infinito, arriba da infinito y abajo también. Son valores completamente grandes, tanto arriba como abajo. Por ejemplo, estoy hablando de este, por ejemplo. Los dos son iguales, no, perdón, los dos son valores gigantes, por lo tanto no se puede saber un valor concreto a menos que apliquemos algunas propiedades o teoremas. El teorema más acertado aquí en estos tipos de integrales son el teorema de L'Hopital, porque ya sabemos ese teorema y podemos aplicar sus derivadas. Aplicamos la derivada arriba y la derivada abajo y volvemos a evaluar. Si nosotros derivamos arriba queda 2b, abajo queda solo el mismo Euler, y si yo reemplazo el límite de nuevo, otra vez me queda el infinito sobre infinito. Vuelvo a derivar, entonces arriba va a quedar 2, abajo queda solo el Euler a la b, y cuando yo reemplace el infinito, pues quedaría 2 dividido para un valor grande. 2 para un valor grande, pues eso da 0. Y así se hace con las demás. Por eso todo lo demás, pues dio 0, por lo tanto la respuesta que queda al final, el único valor que estaba al inicio, que era el número 2. Y eso queda. ¿Ok? Y eso lo tienen ahí. Pregunta número 4, que está aquí abajito nomás. Cualquier duda me dicen, si no, pues continúo así como ven, de manera rápida. Para la pregunta número 4, de nuevo tengo que ver qué valor no corresponde a un reemplazo directo. Por ejemplo, el 0 es el problema por aquí, debido a que si yo reemplazo aquí el 0, por así decirlo, llega a un punto en donde eso tiene una asíntota en ese valor y tenemos que ver si en verdad existe ese punto o no. Por eso es que analizamos el límite cuando tiende a 0 por la derecha, solo por esa función donde tiene una restricción. En el logaritmo de x no hay nada más que debe ser 0 por la derecha en adelante. El 1 aquí al reemplazarle obviamente da 0, pero no afecta en nada porque el 0 estaría arriba y no abajo. Entonces, tienen que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Entonces, con esto, pues acá aplicamos esta expresión y toca resolver esta integral. Como dije, para resolver esta integral, pues preferible lo hacen como una integral indefinida. Si no, pues háganlo más como ustedes deseen. Yo ocupo este método más para hacer más fácil y no estar cambiando los límites de integración. Bueno, entonces apliqué por partes donde u es igual al logaritmo, el db es el dx sobre raíz de x, cosa que tienen aquí, integran, queda 2 raíz de x, derivan el logaritmo, queda dx sobre x, reemplazo aquí en esta expresión, ¿ok? Esto, dividido para esto, por si acaso, ¿no? Por si acaso, es esto de aquí, o sea, es 1 sobre raíz de x. Los dos son completamente iguales. ¿Okay? Así es que ya lo reemplacé y lo dejé como está, abajo el raíz de x. Y otra vez tengo que integrar esta parte y este integral me dio esto que ven aquí. Entonces, si fuera hay un 2, pues 2 por ese 2 raíz de x, pues quedaría 4 raíz de x. Y ya tiene la solución hecha. Entonces, ya teniendo toda la solución realizada, pues lo colocan aquí en la evaluación que toca reemplazar y empiezan a evaluar de b a 1, siguiendo los datos, ¿no? Evalúan el 1, evalúan el b y vamos a ver qué sucede. A ver, reemplazando el 1, pues nos queda 2 aquí, acá queda 0 y queda menos 2, o sea que es lo que ven aquí, nada más. Ahora viene menos y ahora reemplazar el b. Si yo reemplazo aquí el b, queda un raíz de b, como se ve aquí, y un logaritmo de b y menos 2. Ok, entonces aquí viene el problema. A ver, veamos. Evidentemente, como tenemos que aplicar L'Hopital, pues a la final
aquí sí se puede aplicar, pero tenemos que hacer una transformación para poder hacerlo, ¿no? Porque aquí, si nosotros reemplazamos el 0, nos queda un 0 multiplicado por un valor indefinido, porque el logaritmo de 0 no existe. Y nos queda un 0 multiplicando un valor indefinido, cosa que eso da una indeterminación. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de encontrar esta solución, esta respuesta. Y esto tiene una respuesta pues utilizando L'Hopital. ¿Cómo hacemos L'Hopital? Pues buscamos la forma de que esto sea una división. Y para lograr eso, pues simplemente puedo pasar esto a dividir y esto quedaría así. Logaritmo de b menos 2 dividiendo el 1 sobre raíz de b. Porque de ahí, al aplicar extremos con medios, pues a la final queda lo mismo. Queda lo mismo que tienen aquí. Entonces, si lo paso a dividir, quedaría así. Y para mayor facilidad, por así decirlo, pues lo transformo a b elevado a la menos un medio y eso pongo ahí abajo. Cosa que eso es lo que puse para decir que vale tanto. Ahí lo tienen, ya transformado. Entonces, una vez transformado de esta forma, ahora sí puedo hacer el L'Hopital porque puedo derivar arriba y derivar abajo y obviamente tengo que es un valor indefinido arriba y un valor indefinido abajo también. Nos queda esto si evaluamos el límite, ¿no? Nos queda infinito sobre infinito. Entonces, si yo derivo, arriba me va a quedar 1 sobre b. Y si derivo abajo, pues va a quedar menos un medio y abajo b por raíz de b y cosas así. A la final, ese límite va a quedar solo con un raíz de b que evaluar. Solo va a quedar con esto, evaluando, cuando deriven ambos. Entonces, como va a quedar solo con eso, y si yo reemplazo ahí el 0 por la derecha, pues evidentemente eso ya da 0. Por eso es que digo que este límite queda 0 y bueno, la respuesta correcta al final pues sí, fue menos 4. Pregunta número 5. Pregunta número 5, pues aquí el problema es que evidentemente hay una asíntota en el punto 1, entonces como hay una asíntota en el punto 1, pues toca, digamos, separarlo. Separar las integrales porque tenemos que saber qué pasa justo en ese punto. Entonces, por eso la separamos. Una vez separada, pues aplico el límite para ambos y eso sí, por si acaso. Este límite que voy a ocupar para esto es para la izquierda de 1 y este límite que voy a ocupar con este de aquí es para la derecha de 1. Por lo tanto, las variables son diferentes. Tengan en cuenta eso. Cuidado que vayan a poner lo mismo y no es así. Eso estaría mal. Ahora, una vez que tienen esto colocado, pues ya de aquí es empezar a integrar. ¿Cuál es la integral de esta expresión? Pues esto ya es cuestión de hacer un cambio de variable, su derivada y cambiando todo. Pues yo ya lo puse aquí directamente que queda esta expresión. Esa es la integral que queda de esto. Y la integral de acá pues es la misma porque es la misma función, no cambia nada, entonces tiene la misma solución en las integrales. Una vez resuelto, pues ahora solo queda evaluar. Reemplazo el valor de b, ahí nos queda la raíz cúbica de b menos 1, y si reemplazo ahora el menos 2, me quedaría 3 raíz cúbica de 3, aquí quedaría un menos, ¿vale? Aquí estaría un menos, pero ese menos dentro de una raíz cúbica sale, puede salir. Y como acá ya de por sí la ecuación o la fórmula tiene el menos, porque cuando se reemplaza el valor de aquí, tiene con menos, y este menos con este menos, pues se hace el positivo, y por eso, bueno, por eso está aquí el positivo, ¿vale? Yo ya lo puse, yo ya lo pongo todo directo. Y bueno, ahí cuando tengan que hacer ustedes, pues ahí le colocan a su gusto, ¿no? Ahora ya de aquí, pues evalúo el 3 después y ahora evalúo el valor de A. Reemplazo de esa forma, me queda la raíz cúbica de 2, el primero, y después me queda la raíz cúbica de A menos 1. Evalúo el límite ya de aquí. ¿Qué pasa si yo evalúo el 1 por el lado izquierdo en esta parte? Por el lado izquierdo, como es una raíz cúbica, no afecta en nada, no cambia nada y eso puede directamente colocarse el 1 como si nada y 1 menos 1, pues esto daría 0. Acá lo mismo, reemplazo el 1 acá en este valor, queda 1 por la derecha restando 1, eso tampoco no altera nada, y esto cuando se evalúe y tengan en cuenta, pues esto también da 0. Una cosa donde tal vez podría no ser igual es, por ejemplo, si digamos que aquí no hubiese sido raíz cúbica, ¿vale? Digamos que no hubiese sido raíz cúbica y solo hubiese sido raíz cuadrada. Evidentemente, el hecho de evaluar el 1 por la izquierda en este punto
ahí eso es una inconsistencia, o sea, algo que no está definido, debido a que tendríamos una raíz cuadrada de 1 por la izquierda restando 1. Y ustedes saben que esto es un 0,999, por así decirlo, y si se le resta 1, eso va a quedar menos 0,00 algo, y si sacamos la raíz, pues esto no existe. Entonces, tengan en cuenta eso, esas letras o esas tendencias de los números, por si acaso, porque puede suceder algo así en algún momento y puede dar divergencia. Bueno, en este caso no dio, directamente los dos valores valen 0, y aquí pues ya quedaría esto como respuesta. Saco factor común 3 tal vez y la suma de esas dos raíces. Y ahí lo tiene. Voy con la pregunta número 6. ¿Preguntas hasta aquí o todo bien? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Déjenme ver. Chicos. Bueno, espero que sí, espero que todo quede claro. Bueno, me voy con lo siguiente, que sería esto de aquí. Y para resolver esto, pues lo que yo hice fue que tomar en cuenta que esto es una función par. Como va de menos infinito a más infinito, lo puedo tomar como una función par y le puedo decir que va desde 0 a más infinito multiplicado por dos veces, porque esto se representa como una función par. Y como es de 0 a más infinito, pues el valor absoluto de 0 a más infinito ya solo queda la x. Por eso el valor absoluto desaparece. Una vez teniendo eso en cuenta, pues aplico el límite cuando b tiende a más infinito para cambiar ese infinito que tenemos acá arriba y empiezo a encontrar la integral de esto. La integral de eso, pues lo hice por separado, como digo, para hacer cambios de variables de manera fácil. Entonces hice un cambio de variable de u igual a x cuadrado, su derivada quedó 2x por dx y negativo porque tomé en cuenta este menos. Y bueno, a la final quedó esta integral y integrando pues quedaría esta expresión. Evidentemente aquí faltaría el c y el más c, pero bueno, ahí está. Ahí lo agregan para corregir, ¿no? Le agregan ese más c. Y una vez teniendo esto, pues colocan la integral, o bueno, la solución, y empiezan a evaluar de 0 a b. ¿Qué sucede? Pues no, ¿qué sucede si yo reemplazo? Aquí sucede que, como esto hay un menos aquí, yo le cambié así en mi mente, no lo puse aquí, pero yo lo cambié como positivo, y con eso, pues evalúo de esta forma, ¿no? Evalúo primero el 0 y después evalúo el valor de b. Ya en mi mente ya lo hice así es que por eso es que está el Euler a la 0 primero y después está evaluado el Euler a la b. Entonces ahí ya lo tienen todo reemplazado y esto, como dije antes, pues se lo puede interpretar o se lo debe interpretar como Euler elevado a la b cuadrado. Y si yo aquí le aplico el límite, pues evidentemente eso va a dar 0. Y bueno, es un poco intuitivo esto de aquí, entonces ahí lo tiene. Es el valor que da 1 para la respuesta de esa 6. Vamos a ver el de acá. A ver, este de aquí fue un caos, la verdad. Un completo caos, más para mí por el hecho de que la única forma que a mí se me ocurrió es haciendo integración por sustitución universal. Cosa que eso tal vez no lo vieron y eso es lo peor, que a mí solo se me ocurrió esa parte. No se me ocurriría de otra forma, creo. Igual, si lo llevo a senos y cosenos, tampoco me serviría mucho. Entonces, literalmente, yo aquí tomé en cuenta el cambio de sustitución universal, que es un tema que lo quitan y yo no sé por qué lo quitan, para después poner ejemplos que se deban ocupar esa propiedad o ese teorema. El cambio universal que se hace es t igual a tangente de x, para este de aquí, donde t al derivar queda el diferencial de t y aquí pues queda secante cuadrado de x por dx. Paso esto a dividir para dejar todo en función de t y queda esta expresión. ¿Por qué queda el 1 más t cuadrado? Pues es porque el secante cuadrado es igual a tangente cuadrado más 1. Y como tangente de x es t, pues por eso queda t cuadrado más 1, ¿vale? El secante cuadrado por identidad, tangente cuadrado más 1, y como tangente es la t, pues ahí lo tienen, t cuadrado más 1, y por eso queda dividiendo. Una vez que tienen esto, pues cambiamos la variable, sabemos que 1 más tangente es 1 más t, sabemos que el de x pues representa esto, o sea que está aquí, y ya de aquí se transforma en fracciones parciales.
en fracciones parciales, donde tendrán que encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C, según tengo la división o la forma como ven aquí. Y pues a la final, pues me quedó que A vale 1/2, C vale 1/2 y B vale menos 1/4. Y empiezo a encontrar las integrales de acuerdo al problema. Aquí está la resolución de esta integral. Para este integral que tienen aquí, lo separo de esta forma, o siempre lo he dicho que se separa de esta forma, y más por el hecho de que también porque está aquí la derivada, es para resolver más fácil, ¿no? Porque se hace un cambio de variable en la parte de abajo, y como la derivada está arriba, pues ya quedaría directamente algo así, de u sobre u. Y eso, pues evidentemente es logaritmo de esa variable, y por eso es que esto ya está aquí puesto, logaritmo de t cuadrado más 1. Y ya después, pues solo falta integrar esta c dividido para esto, y esa c, que solo es un número, pues la integral de eso, pues solo va a ser un arctangente de esa variable. Y ya está. Así es que ahí tienen todo resuelto, ya está todas las integrales hechas. Ya con todo esto, pues solo es cuestión de evaluarlo aquí. Y bueno, eso lo hice acá abajo. Hay algunas cosas que literalmente borré más por el hecho de escribir mal. Tuve que borrar algunas cosas por escribir mal. Por eso están estas cosas en blanco acá a la derecha, donde están viendo, con puntos negros. Bueno, ahí está. A ver, evidentemente tengo que evaluar de 0 al valor de b, según lo que dice aquí. Déjenme hacer un pequeño esto. Ahí se ve todo, creo. Sí, ahí se ve. Entonces, como tengo que evaluar de 0 y b, pues reemplazo primeramente el 0 y después reemplazo el valor de b. Reemplazando el 0 y reemplazando el valor de b, pues tengo lo siguiente, ya van a ver. Si reemplazo el 0, pues todo me queda 0 directamente, porque aquí dentro te queda un logaritmo de 1, aquí tengo un coseno de x, que ya les voy a explicar por qué sale eso, y evaluando el 0, pues aquí queda 0 prácticamente. O sea, todo quedó 0. Entonces vamos a explicar por qué de este que tienen aquí quedó esto. Bueno, vamos a ver. Ay, no, perdón, desde aquí, ¿por qué llegó a esto y por qué sale esto? Bueno, esto es cuestión de puro propiedades y identidades. Logaritmo de tangente cuadrado más 1. Tangente cuadrado, pues evidentemente por identidad es secante cuadrado de la variable t, y como aquí hay un logaritmo, pues ahí podemos hacer algunas cosas. ¿Qué más podemos hacer? Secante cuadrado, pues es lo mismo que decir 1 sobre coseno, que estaría elevado al cuadrado, o sea que es lo mismo que yo poner aquí coseno cuadrado a la menos 2 elevado a la t por el logaritmo de esto. Es lo mismo. ¿Qué sucede ahora? Pues con las propiedades puedo decir que este menos 2 baja acá por propiedades de logaritmo, y por eso es que yo tengo logaritmo de coseno de t, y este menos 2 se multiplica con este menos 1/2 que está aquí adelante, ya desde un inicio del problema, aquí lo ven, el menos 1/2 multiplicándose, pues queda positivo y queda logaritmo de coseno, que es justo lo que ven aquí. Son cosas que ya lo hago más para hacer más fácil las integrales que voy a hacer después. Entonces, perdón, son cosas que lo hago más para la resolución del límite, no de las integrales, del límite. Entonces, como pueden observar, pues aquí tendría que hacer el límite de esta expresión, de menos pi medios y todo, y vamos a ver qué sucede aquí. A ver, veamos. Primero, si yo resuelvo el menos pi medios por la derecha, aquí. Tangente evaluado en menos pi medios, que es seno sobre coseno por si acaso. Si es seno evaluado en pi medios, da 1, y si es coseno evaluado en pi medios, da 0. O sea que ya de por sí ahí queda 1 sobre 0. ¿Ok? En la tangente de pi medios. Porque seno de pi medios da 1 y coseno da 0. Entonces ya desde ahí hay un problema. ¿Qué sucede después? Al reemplazar aquí en coseno de nuevo, pues queda otro 0. ¿Ok? Queda otro 0. Y dentro de un logaritmo. Y como está dentro del logaritmo, pues evidentemente ese valor es indefinido. Entonces digo, pues, ¿cómo resuelvo algo que es indefinido y acá hay otro valor indefinido? Pues resulta que evidentemente eso no podemos resolver, o no debemos resolver, más por el hecho de que los dos se están sumando. O sea, esto da indefinido y acá esto da indefinido, y los dos pues se están sumando. Por lo tanto, esta suma, por así decirlo, es otro valor indefinido. Entonces no hay ninguna indeterminación que nosotros podamos encontrar una respuesta.
como no es una indeterminación, sino que son valores indefinidos, pues su solución pues sería el valor indefinido y por lo tanto podemos decir que esa integral diverge. ¿Okay? Tenemos que decir que esa integral diverge porque no hay una solución para este problema. Solución numérica real. ¿Ok? Numérica, una solución numérica. Y bueno, ahí está para la pregunta número 7. Pregunta número 8. Tenemos la cosecante, que es el límite cuando le pongo de b tiende a pi por la izquierda y por eso cambié el límite más por el hecho de que la cosecante evaluada en pi, ese punto quedaría 0. O sea, quedaría 0 en la función cuando lo invierta a 1 sobre seno con identidades. Perdón, cuando se evalúe el pi ahí en esa función que tenemos ahí, pues queda un valor indefinido. Así sería. Y si lo llevamos a 1 sobre seno, pues abajo quedaría 0, entonces ya es más claro verlo así, ¿no? 1 sobre 0 es un valor indefinido, porque cosecante es 1 sobre seno. Entonces, como esto es un valor indefinido, el punto p, digo, el valor de pi, pues por obvias razones se lo cambió a una variable utilizando límites para ver qué sucede en ese punto. Entonces, al hacer este cambio, pues toca resolver esta integral, y esta integral es un valor ya directo, se supone que es una integral directa, donde es el logaritmo de cotangente menos cosecante, y se evalúa de pi medios a b, al valor de b. Reemplazo el valor de b, reemplazo el valor de pi medios, me queda esta expresión en este lado, que quedaría logaritmo de menos 1, que sería igual a esto a 0, y bueno, solo me queda esta expresión al final. Eso es lo que queda al final, evaluando en b, cosecante de b y todo. Como sabemos que cotangente, que tenemos aquí, es coseno sobre seno y cosecante es 1 sobre seno y se están restando, pues prácticamente tienen el mismo denominador, entonces queda coseno menos 1 dividido para seno. Y es justo lo que ustedes ven aquí. Entonces, evaluando el valor de pi, tanto arriba como abajo, pues vamos a ver qué sucede. Si yo reemplazo aquí el valor de pi, arriba queda menos 2. ¿Por qué? Porque coseno de pi, eso queda menos 1, menos 1, pues queda el menos 2 en la parte de arriba. Ahora si yo reemplazo el valor de pi acá, pues queda un valor 0, porque seno de pi es 0, por lo tanto queda un menos 2 dividido para 0, y eso es algo que no existe, por lo tanto el logaritmo de algo que no existe, pues es completamente indefinido, entonces pues esta pregunta diverge. Y listo. Me voy con las siguientes preguntas. Quiero acabar rápido y... ya fue. Espera un momento, tengo que responder unas cosas. A ver, a ver. Vale, vale. Ahora sí. Vale, continuamos. Entonces, para la pregunta número 9 y para la pregunta número 10. Ay, Dios. La 10 ni siquiera quiero explicarla, más por el hecho de que no sé si estará bien lo que dice. Creo que no, evidentemente. A ver, la 9. Para resolver esto, otra vez aplicamos límites porque tenemos claramente un más infinito ahí directamente. Aquí está el más infinito. Entonces, pues está aquí aplicado el límite, por lo tanto, tenemos que resolver esta integral. Como ya les vengo mencionando, pues esto lo hice aparte, como una integral normal. ¿Y para qué? Para poder aplicar cambios de variable. Cambio de variable es igual de esta forma, u igual a esto, su derivada queda esto, y aplico el cambio de variable y esto queda al final y bueno, la integral quedaría esta expresión. Esto lo hago aparte, más por el hecho de que yo no quiero estar cambiando cuánto queda esto, o estar cambiando los valores y esas cosas. Entonces como que me sale más rentable hacerlo por separado y después colocar la respuesta. Para mí, para mi gusto. Entonces, bueno, ya de aquí pues de reemplazo el valor de b, reemplazo el valor de 1 y una vez reemplazado pues me queda esta expresión donde ya de aquí es cuestión de evaluar y ver cuánto quede. Si yo reemplazo el infinito aquí, esto quedaría 1 sobre 0, ¿no? 1 sobre 0, perdón, quedaría 1 sobre infinito, cosa que esto daría 0, 0 directamente. Entonces, Euler elevado a la 0 quedaría 1, y el otro pues queda solo Euler elevado a la menos 1, que ahí lo tiene. Por eso quedaba 1 menos Euler elevado a la menos 1. Y ahí lo tiene. Pregunta número 10. Dios, esto fue un caos, la verdad. Para mi gusto fue un caos y no
Y no sabría decir si esto tiene un sentido o no para la respuesta que voy a poner. Primero, por partes yo no lo veo. No lo veo factible o no encuentro algo lógico para hacer por partes por ahora. No lo he intentado a full, así es que no tengo ni idea si en verdad funcione con el método que me dijo uno de sus compañeros, por así decirlo. Me dijo que lo intente por partes, pero solo lo dijo por decir. No sé si lo hizo él y si encontró solución con eso, pero bueno, ahí no lo he intentado por partes. Lo que a mí se me ocurrió fue hacer esto, el 2x, y restar el otro menos 2x. ¿Por qué? Con la intención de hacer un cambio de variable de esta parte y que la derivada esté arriba. Y eso es lo que busqué. Busqué eso más para hacer esa expresión. ¿Qué sucede? Pues evidentemente al hacer todo esto, pues se hace un cambio de variable de u igual a esto, su derivada está acá arriba, entonces quedaría al final un du sobre u. Y a la final esto quedaría una integral, quedaría logaritmo y se evalúa de esta forma. Y una vez que tengo que evaluar de 0 a b, reemplazo el b, reemplazo el 0. Y bueno, al final me queda esta expresión donde este valor es un número indefinido porque queda logaritmo de b cuadrado más euler elevado a la b y eso, es un valor indefinido. Lo que pasa es que yo no puedo asegurar y decir directamente que esto es divergente, más por el hecho de que no se puede encontrar directamente la integral. Yo no la he encontrado y hasta lo puse en una aplicación y no lo encontré. Decía que no existía y que directamente es divergente, así decía. No pude hacer cualquier otra cosa, pues al parecer, pues prácticamente lo que tomé en cuenta para más o menos tener un sentido, para que dé divergencia, es más por el hecho de que esto de aquí, que da esto, al evaluarse el infinito, queda un valor divergente, pero no estaría tan seguro para poder responder así directamente que ya lo es. Y lo digo más por el hecho de que si aquí da más infinito, lo más probable es que por acá también dé un infinito, entonces vaya a quedar una indeterminación. Porque como aquí hay un menos, entonces lo más probable es que en la otra integral quede un infinito también. Entonces, esto de aquí, la verdad yo considero que aquí puede estar mal tipiado o algo falta. Considero que no tiene sentido esto de aquí, la verdad. Y otra cosa, tal vez para lo que me guié, ya les voy a mostrar, para que sea un valor divergente, ¿vale? Y esto se logra obviamente con una aplicación aparte, porque si no, no se puede, porque no muchos sabemos cómo graficar, ni yo, ni yo mucho menos, donde es saber cómo queda cómo es la función, o sea, cómo queda la gráfica de esa función. Entonces aquí la voy a poner y según esto, pues veremos si tiene sentido eso de ahí o no. A ver, esperen un momento, déjenme tenerlo aquí. Ya les voy a mostrar que la gráfica sería como que el punto para salvarnos de cómo resolver esto. Dios. A ver, ya les muestro. Aquí está, por si acaso. Esta es la gráfica de la función de Euler a la x con el x cuadrado más Euler a la x. Y se supone que nosotros tenemos que encontrar la integral de 0 a más infinito. Como pueden observar, pues esta área se va completamente hacia un punto y así sucesivamente hasta más allá. Y recuerden que cuando calculamos áreas, pues lo típico cuando se hace al más infinito y esas cosas, es que la gráfica tenga un cierto patrón o cierto final para poder decir que tiene una solución directa o converge a algo. En este caso, pues siento que no lo tiene, más por el hecho de que esta gráfica, aunque no parece que crezca, pero está creciendo. Está creciendo esa gráfica, está haciéndose un poco más grande según esto de aquí. Por ende, yo diría que es divergente también, por esto de la gráfica. Y bueno, es una explicación que le puedo dar según lo que vi también en una aplicación, como digo, cuando nosotros hacemos, yo qué sé, en una aplicación de resolución de integrales, ahí a veces dicen si es convergente o divergente o si les da la respuesta o no. Y ahí cuando yo puse esta integral para que la resuelva, pues me dio que diverge, me decía que diverge. Entonces, para explicarlo, pues diría que lo expliquen con la gráfica que les acabo de mostrar o tal vez con esto, que no preferible, no diría que hagan esto, pero es otra forma tal vez de entenderlo también. Pero yo diría más con la gráfica, si quisieran explicar por qué es divergente. Bueno, pregunta número 11. La 10 ahí lo dejo.
la pregunta número 11. Para bosquejar la gráfica del plano, obviamente tengo que tomar en cuenta las funciones que ven a la derecha. Esas gráficas se supone que ya debemos saber cómo hacer, así es que yo ya no me voy a tomar mucho tiempo en cómo quedan las gráficas. Intersecciones, pues evidentemente tengo que igualar las funciones que tomen. Entonces ahí están igualadas para encontrar los puntos donde se intersectan, como pueden observar, x más menos 1, y otros puntos que son acá, pues el x igualado a menos 2 y el x igual a 1. Todos esos puntos se tomarán en cuenta para tal vez también hacer la gráfica. Y ahora, ¿cómo se calcula esto? Para calcular el área entre dos funciones, lo único que se hace cuando utilizamos x sería la función de arriba restando la función de abajo, tomando en cuenta qué función se está tomando en cuenta teniendo esto, ¿no? Entonces aquí, esto, con esto, si hacemos este rectángulo es un poquito más fácil de verlo. Entonces, digamos, por ejemplo, haciendo un rectángulo aquí en medio de ellos, que ven aquí, tal vez déjenme hacerlo un poquito de otro color o más grande. Ahí se ve, ahí se ve. Vale, este rectángulo, cuando nosotros queremos calcular el área, estaríamos calculando este valor, que sería el diferencial de x, y esta cierta altura, que sería h de x, o la altura h, para este rectángulo. ¿Cómo sé, cómo sé cuánto vale h? Pues h va a valer el valor de que está acá arriba restando el valor que está acá abajo. Entonces simplemente, por eso digo, la función de arriba menos la función de abajo. Entonces el valor que está acá arriba está dado por esta función, que es la gráfica azul, y el valor que está acá abajo estaría dado por la gráfica en rojo, o medio de otro color, pero por eso se restaría ese valor. Entonces son esas cuestiones que tienen que tomar en cuenta, y lo mismo acá, por ejemplo en este lado. La función que toma en cuenta aquí es esta parte que está acá arriba y se resta la línea. Entonces es las formas como se hacen para calcular el área entre dos funciones, y prácticamente pues así se hizo esto. Se toma en cuenta de dónde a dónde toca integrar. Por ejemplo, la integral fue de menos 1 a 0, por el hecho de que de menos 1 a 0 estoy tomando solo esta parte con estas dos gráficas, y después de 0 a 1, porque de 0 a 1 estoy tomando en cuenta las otras gráficas. Entonces, ya con la idea que dijimos, pues la gráfica en azul es este 3 menos x cuadrado, donde se resta esta gráfica en rojo, que sería el x cuadrado más 1. Ahora, en la otra función, pues tenemos la función 3 menos x cuadrado de nuevo, donde se resta la línea, y la línea es x más 1. Y ahí lo tiene. Resuelvo la suma que está ahí completa de ahí dentro, pues a un lado me quedó 2 menos 2x cuadrado, al otro lado me quedó 2 menos x cuadrado, e integro. Una vez integrado, reemplazo, pues porque ya de aquí es solo integrar y evaluar, integrando, reemplazando y todo, pues a la final me dio como respuesta pues 5 medios. Y eso es lo que queda, ¿ok? Eso sería la respuesta para este problema. Entonces, en sí, áreas pues solo se relaciona a ese sentido. De manera, se hace rápido esto. Siempre y cuando sepan cómo graficar y cómo separar los intervalos, y haciendo digamos, la separación de las integrales, pueden encontrar la solución de manera rápida. Por ejemplo, para esto, aquí, la gráfica roja tiene que ir primero y se resta la gráfica azul. Ahora aquí, la gráfica azul va primero y se resta la gráfica roja. Entonces tiene que saber el punto de intersección, evidentemente, y eso se saca igualando. Una vez igualado, pues se resulta que el punto de intersección es el 1, y ahí se van separando las integrales. Entonces, ¿cuáles son las integrales? Ah, y por cierto, la gráfica me dice que también tiene que estar de 0 a 3. Por eso se toma en cuenta desde el punto 0 en adelante. Entonces, separando las integrales sería de 0 a 1 más de 1 a 3, donde de 0 a 1 pues está dado por estas dos funciones, y de 1 a 3 está dado por estas dos funciones, la función de arriba menos la función de abajo. Entonces la gráfica roja es x menos 2 elevado al cuadrado, ahí está, y donde se resta la gráfica en azul, que sería x cuadrado, y ahí lo tienes. Y lo mismo se hace en la otra expresión, donde acá sería la gráfica azul primero, ahí está, x cuadrado, y después la gráfica roja, que sería el x menos 2 elevado al cuadrado. Ya de aquí se resuelve la integral de cualquier forma que ustedes conozcan, ya sea resolviendo el cuadrado que ven ahí o cualquier cosa. Yo ya sé resolver estas cosas de manera rápida, si es que ya las puse. Y bueno, ya es cuestión de evaluar de 0 a 1 y después de 1 a 3. Evaluando la expresión, evaluando todas las sumas correspondientes, pues esto ya es cuestión de evaluar y sumar. Así es que ahí ya no entra nada de cálculo. Y bueno, la suma completa pues dio 10. Cálculo es solo esto.
hasta aquí y hasta aquí. Nada más. De ahí lo demás es solo saber sumar y nada, ¿no? Ahí lo tiene. Vamos con pregunta número 13. A ver, para esto. Primero, tenemos que tener muy en cuenta de dónde a dónde se va a integrar. Entonces, por ejemplo, se supone que es la gráfica de coseno y la gráfica de seno. Y tenemos que ver en dónde se intersectan o debajo de la gráfica, dependiendo de cuál función, ¿no? Como pueden observar, eso es lo que tenemos ahí, lo que vamos a encontrar. Para encontrar el área de eso, pues tendríamos que hacer la integral de 0 a 2pi. ¿Por qué? ¿Por qué de 0 a 2pi? Porque después de 2pi en adelante se repite la misma gráfica, debido a que las funciones son periódicas. O sea, son periódicas en ese punto, tienen un periodo de 2pi. Entonces, cada vez que se repita el 2pi, pues aparece una nueva gráfica, de la misma forma. Entonces, de 0 a 2pi es eso, de 2pi a 4pi es eso mismo, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues resulta que si yo quiero calcular todo esto y el intervalo que me dicen es de 0 a 8pi, donde yo tengo que calcular, si se supone que yo tengo un periodo de 2pi, ¿cuántas veces tendría que calcular esto? Pues evidentemente serían 4 veces, porque mi rango es de 8pi hasta 8pi, y como tiene que dividirse para el periodo que tengo que hacer, pues 8pi dividido para 2pi, pues quedan 4. Entonces, 4 veces esa integral. ¿Qué sucede ahora? Pues sucede pues lo típico, que vamos a tener que encontrar los puntos de intersección. Los puntos de intersección se igualan las dos funciones, seno y coseno, y a la final pues encontrarían cuánto queda esto y cuánto queda esto de aquí. Las dos funciones va a quedar tangente de x es igual a 1, y la tangente va a ser 1 en el ángulo de pi cuartos y en el ángulo de 5 pi cuartos. Porque tangente de 5 pi cuartos es 1 en el tercer cuadrante. Entonces, esos dos ángulos tienen ahí. ¿Y por qué se toma en cuenta esto? Porque vamos a tener que dividir las integrales. Vamos a tener que separarlas. Y esto es más por la gráfica. Como pueden observar, la gráfica de coseno aquí es primero y la gráfica de seno está abajo. Pero a partir del punto pi cuartos, justo aquí en adelante, la gráfica que es del seno está por arriba y la gráfica de coseno está por abajo. Y justo después de 5 pi cuartos, pues da de nuevo lo contrario. Coseno estaría arriba y abajo seno. Entonces toca separarlos. Y eso pues, de esta forma, de 0 a pi cuartos, coseno primero y después seno, según lo que les expliqué ahorita. Y de pi cuartos a 5 pi cuartos estaría seno primero y después coseno, y lo mismo. Y así voy colocando. Y bueno, el 4 pues ya les dije por qué, ¿no? Se multiplica cuántas veces apareció la gráfica. Ya de aquí es cuestión de evaluarlo y ver cuánto queda. Seno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, coseno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, la suma de ello, pues solo queda el raíz de 2 y se acabó. Ahora toca reemplazar el 0. Reemplazo el 0 en seno de x, vale 0, el 0 en coseno vale 1, por lo tanto ahí queda restando menos 1 y todo eso. Y así se van evaluando cada uno de ellos hasta encontrar la solución de todo esto. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos ese menos que se supone que está ahí, y empiezo a evaluar esto. Evalúo aquí, evalúo acá, después lo mismo, todo se evalúa. Una vez reemplazado, pues a la final sumo toda la expresión y bueno, me quedó este 16 sobre raíz de 2, que era la respuesta que quedaba para este de aquí. Vamos a seguir pues para el número 14 ahora. Ay, Dios. Esperen un momento. A ver si me están escribiendo o no. Vale, perfecto, todavía puedo. A ver, entonces, para calcular esto, primero obviamente las gráficas, como es un arctangente, pues ahí lo tienen, es una gráfica de arctangente, y después una función lineal normal, ¿no? La función lineal de esto. Una vez teniendo la función lineal, pues empiezo a encontrar la solución para encontrar su área, y como pueden observar, pues tengo que igualar las dos variables. ¿Qué sucede? Si yo igualo estas dos funciones, evidentemente, pues hacer la separación así normal de separar, pues es casi imposible. Así es que directamente lo que hice fue solo buscar un punto en donde los dos sean iguales. Así es que el 1 es el que cumple y por eso ocupé el 1. Y bueno, entonces ya directamente puse la intersección en 1. Hice el cambio de variable correspondiente y ahí salió lo demás. ¿Ok?
toca hacer un cambio tocaba hacer por partes, me imagino, porque tenía que ocupar la función artangente y todo esto, ¿vale? Y todo eso se resolvió utilizando por partes y todo, pero bueno, a ver, para explicarles otra cosa. No es necesario aplicar por partes porque hay otra forma de resolver, la verdad. Por ejemplo, digamos, hubiesen utilizado la función evaluada en y, que sería utilizando rectángulos horizontales, cosa que aquí no lo apliqué, pero podrían haberlo hecho y quedaba mucho más fácil. De seguro quedaba mucho más fácil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para utilizar y, pues tendrían que haber hecho esto, por ejemplo, despejar aquí x, digamos, si despejaban aquí x, pues quedaba que x es igual a 1 menos y más pi cuartos, así va a quedar, ¿ok? Y acá despejando y, despejando x, pues quedaba que x es igual a tangente de y. Y para poder utilizar este método, pues lo único que se hace es utilizar la integral, ¿ok? La integral de el valor de la derecha restando el valor de la izquierda. O sea que podrían, aquí he puesto, el valor de la derecha es la línea, entonces la línea estaría puesto así, 1 más pi cuartos menos y, esa es la línea, donde se resta la otra función que sería tangente de y, ya cambiando la variable. Entonces, integrar esto es mucho más fácil que hacer por partes. Entonces, no me olvidé literalmente de que podía hacer esto, así es que ahí lo hacen si quieren, cambiando así. Y ahora, ¿de dónde a dónde se integra? Pues se va a integrar, ¿ok? Se va a integrar desde el punto, porque si x es así, ¿vale? Si x es así, y es así, en vertical. Entonces, si se supone que empieza desde cero, porque se supone que tenemos la gráfica así en esta parte, empieza desde cero para arriba, ¿y hasta dónde llega? Pues llega hasta este valor. ¿Y este valor cuánto sabemos que vale? Pues vale, como ya sabemos que vale 1, lo reemplazamos en cualquiera de estas dos funciones y eso quedaría pi cuartos. Entonces, aquí se va a integrar de 0 a pi cuartos. Así es que si ustedes hacen esta integral, pues evidentemente debe dar lo mismo que ven aquí. Exactamente igual, lo mismo. Ahí lo hacen, lo verifican. Si quieren hacer algo más fácil para no hacer todo lo que hice acá, pues lo hacen utilizando esto. Y por cierto, ¿no? Todavía me faltó cómo quedó la respuesta y todo, pero bueno. Eso es una alternativa que pueden utilizar para mayor facilidad. Veamos, voy a borrar esto, y ahora sí, sigamos con la continuación de esta parte. Se hizo la integral de 0 a 1 del artangente, como dije, esto va a tocar hacer por partes, y después toca hacer la integral de 1 a 1 más pi cuartos de esta función. Se resolvió la de por partes utilizando esto, ya está, y acá pues simplemente ya se integró. Se integró. Para resolver esto se hace un cambio de variable de u igual a esto, su derivada está acá arriba, aparece un 2 y un medio para poder cumplir la derivada y por eso quedó esto. Y ya de aquí pues se evalúa de 0 hasta 1. Hay algunos que me preguntaron de por qué yo también tengo que evaluar aquí esto. Se supone por si acaso, que la integral se resuelve aquí, en esto. Esto es lo que les pide. Si tienen que evaluar, si tienen que hacer por partes, esto ya es una respuesta que se tiene que estar evaluando. Y acá lo mismo. Si una vez que encuentren esta por partes, digamos que toca hacer por partes, y les queda una función y después les queda otra integral y sabemos que la integral de ley debe estar esto de aquí, esto que va a quedar tiene que seguir evaluándose también porque es parte de la función que estamos haciendo. Entonces, todo se debe evaluar. Por eso es que esto, cuando se integró, pues lo puse ya dentro y puse a evaluar todo se evalúa. Y bueno, acá le copié lo mismo que ya estaba aquí. Y bueno, ahora sí, a evaluar. Evaluando, sacando los valores correspondientes. Pues es lo que ustedes tienen ahí abajo como respuesta en la parte final. Y bueno, vamos con la pregunta número 15 y 16 en adelante y todo. Bueno, a ver. Primero, dice que tal función, dos vehículos viajan a esta velocidad, tal. Me piden que encuentre un delta z, donde el punto de inicio es desde 1 a 2 horas. Bueno, primero, me dicen que es el área bajo la curva de estas dos velocidades, es este delta s, que es la distancia. Entonces, lo que yo tengo que saber, evidentemente, es saber si esto es mayor a esto o viceversa. ¿Por qué? Para saber cuál va primero y cuál va segundo. El primero se pone arriba y el segundo se pone restando. Se lo pone restando.
Entonces, aquí yo lo que yo hice fue evaluar cualquier número. Por ejemplo, digamos, yo evalué el 2 para tener una solución. Evalué el 2 en la t. Reemplazando el 2, pues me queda 2 aquí. Y si yo reemplazo aquí el 2, me queda el logaritmo de 2 dividido para 2. ¿Ok? Logaritmo de 2 es un 0, algo. ¿Y por qué lo sé? Más por el hecho de que sabemos que el logaritmo de Euler es 1, y como Euler es un 2,72, si para que sea 1 tiene que ser 2,72, si yo tengo aquí el 2, pues evidentemente tiene que ser 0, algo. Y como es dividido para 2, encima más pequeño todavía. Entonces el de arriba es más grande que en la función de abajo, y por eso coloqué esta idea para poder hacer las integrales. Las integrales van a quedar, pues, la primera función que gana restando la otra función. Y tengo que encontrar la solución para estas dos integrales. Las separé, más para mayor facilidad, nada más, para mayor facilidad de las integrales, las separé y empecé a encontrar la solución de cada una. Esta integral, pues es esta de aquí, de manera rápida, hacen un cambio de variable si no, y encuentran la solución. Y la integral de acá, pues es un cambio de variable de logaritmo, y quedaría dt sobre t, entonces va a quedar una integral de u por du, directamente, al hacer un cambio de variable. Por eso es que yo ya puse directamente que la integral era u cuadrado dividido para 2, donde la u sería ese logaritmo. Ya lo puse yo, ya directamente ya coloqué las soluciones, lo peor de todo. Bueno, ya de aquí es evaluar desde 1 a 2 en ambas funciones, y esta sería la representación de la distancia que tiene esos dos vehículos entre la hora de 1 a 2, ¿no? Entre una hora, por así decirlo, porque van de 1 a 2. Siguiente problema. A ver, aquí me piden calcular esa función o el coeficiente de G. Bueno, me dice que la integral va a ir de 0 a 1, así es que eso me olvidé, la verdad. Así es que esto de aquí ni siquiera lo ponga. Esto no debe ir. Me olvidé que decía que va de 0 a 1, entonces, ¿para qué poner ese lado? Eso lo borra. Para literal A, digo, para los valores que dicen que G es igual a sobre A más B. Eso es este G ni G, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo A? Pues A me dice, por aquí dice, ¿no? Dice que A es el área comprendida entre la función y igual a x y, digamos, y la curva de Lorentz, dice, aquí está, de Lorentz. Entonces, es el valor de x restando la curva de eso. Y dice que B corresponde al área bajo la curva de L. Cuando me dicen que es el área bajo la curva de una función comprendida entre otras, prácticamente me está diciendo que la función primera se debe restar con la otra. Por eso está x menos b. Igual, si hacen las gráficas, digamos, esta es la gráfica de esas dos funciones, tanto de la función lineal que les dice y igual a x, como esta función que está aquí, se nota que primero va la x y después va la gráfica de la ecuación de Lorentz que dice ahí. Entonces, evidentemente tendría que restar, para encontrar a, tendría que restar la x menos ese valor de Lorentz. A ver, entonces, tengo que hacer la integral de 0 a 1 utilizando x menos esa ecuación. Reemplazo la ecuación y al reemplazarla, pues ya solo queda integrar, ¿no? Porque la ecuación son polinomios, entonces solo quedaría integrar. Integrar estas dos ecuaciones son fáciles de integrar. Resuelvo las integrales, resuelvo la integral y empiezo a evaluar. Evaluando toda esta expresión, pues me queda un medio en esta parte, y acá, pues si sumo todo, queda 5 sobre 16. La suma total de estos dos valores, pues queda 3 sobre 16, y eso es el valor de A. ¿Cuánto vale B? Pues B se supone que es el área bajo la curva de la ecuación de Lorentz. Y esa ecuación es este valor de B, o sea, esto. Y esto, pues por suerte ya lo sacamos, y ese valor, pues como lo hice por separado, pues está aquí, es este de aquí. ¿Cuánto quedó eso? Pues quedó 5 sobre 16. Por eso es que ya directamente le puse esa igualdad a 5 sobre 16. Bueno, ya de aquí sabemos que A vale esto, eso lo ponemos arriba, y abajo ponemos A más B, que sería esto sumando esto. Ahí lo tienen, la suma abajo dio 8 sobre 16 y arriba 3 sobre 16. El 16 se elimina, queda 3 octavos como respuesta. Y eso sería pues el coeficiente de G ni G. ¿Ok? Y ahí lo tienen.
Y por cierto, una cosa muy importante que tal vez yo no he hecho por mi mala costumbre de olvidarme de estas cosas. Esto háganlo, ¿vale? Déjenme ver dónde estaba. Acá, esto me olvidé. No cometan este error de no poner las unidades. Esto es algo grave que yo literalmente lo suelo olvidar y bueno, a mí igual no me califican, así es que me da igual. Pero obviamente lo digo por si acaso para ustedes. Por si acaso, pongan eso. Eh, 17, pregunta número 17. Dice que suponga que la empresa tal tiene una demanda tal y se supone que dice que W es el sueldo por hora para la cantidad de trabajadores que es el valor de X. La función de oferta se encuentra fija en un nivel. La función de oferta dice que vale $8. Eso es fijo para todo. Y dice, por medio de una integral definida, calcula el excedente de empresa, o sea, en dólares, cuyo valor del área de la región que se encuentra bajo la función de demanda de trabajadores sobre el nivel del suelo fijo impuesto por el gobierno. Bueno, a ver, dice que calcule el área de la región que se encuentra bajo la función de demanda, que la función de demanda sería esta expresión, menos el nivel del sueldo fijo impuesto por el gobierno, que sería este número que dice aquí, el 8. Entonces, esa demanda en sí, pues sería la resta de estas dos funciones, que en sí quedaría el 10 menos un medio x restando 8. Ahí lo tienen, 2 menos un medio que queda la resta, esta expresión queda de esta forma, ahí está. Y al resolverse, pues esta integral va a quedar evaluado de 0 a 4. La resolución al reemplazarse ya de aquí, pues quedó como valor 4. Y como se supone que esta excelente empresa está digamos, ¿cómo se llama esto? En unidades de dólares, pues quedó con ese valor, $4 en sí. Dólares sería un excedente de la empresa. Un excedente de la empresa, $4. Bueno, ahí está. Pregunta número 18. A ver, esperen un momento. Dios, a ver, ¿me ha mensajeado o no todavía? Vale, todavía no, todavía tengo tiempo. Vale, perfecto. A ver, intersección de estas dos funciones. Me piden obviamente calcular el área entre las regiones de una lemniscata y el exterior a una circunferencia. ¿Ok? Interior a la lemniscata y, digamos, exterior a la circunferencia. Obviamente tienen que saber graficar polares. Esta es una lemniscata que como tiene este menos, se lo grafica de manera vertical. Cuando hay un menos, se lo grafica de manera vertical. Y si fuera seno, la función seno, que es esta forma, por si acaso, si fuera menos, se lo grafica a este lado ahora. A este lado, al lado contrario. De la derecha pasa a la izquierda y así. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, R igual a 1, pues es este círculo y tengo que encontrar las intersecciones de ambas. Para encontrar la intersección, pues se supone que yo tengo que R cuadrado es igual a esto y R es igual a 1. Para yo unirlos, pues esto tendría que elevarlo al cuadrado. Pero como es 1 el mismo, pues queda así normal. Porque para igualar estos dos variables tienen que estar elevados al mismo exponente. Solo que aquí como queda 1, pues es el mismo, nada más. Reemplazo, evalúo, me quedan estos dos ángulos, coseno de 2 teta es igual a menos un medio, coseno va a ser menos un medio en los ángulos del segundo y tercer cuadrante, que serían el ángulo de 60, que es el del segundo cuadrante sería 120 y en el de tercer cuadrante sería el de 240. Entonces, ahí lo tienen, que eso representa pues el de 2 pitercios y el de 4 pitercios, serían los ángulos, ¿no? Ya de aquí, pues paso a dividir el 2 porque se supone que serían los ángulos para que dé menos un medio, pero como aquí hay 2 teta, ese 2 tengo que pasar a dividir para ver el verdadero ángulo. Y bueno, el ángulo que dio, pues son el ángulo de 60 y el ángulo de 2 pitercios. 60 sería esto, que estaría en el primer cuadrante, porque esto de aquí es el primer cuadrante, y el 2 pitercios pues estaría acá, que sería el segundo cuadrante. Para calcular digamos, el área de una polar, tiene que tener en cuenta que estos se forman segmentos circulares, así es que para encontrar el área correspondiente se lo va a tomar así. El punto de origen, vamos a hacer una línea a la gráfica. Ahí está, se topó el círculo.
Del punto de origen hago una línea a la otra gráfica y tomo la lemniscata. ¿Cuál va primero? Pues el que tiene mayor longitud de esa línea. Entonces va primero la lemniscata y después va el círculo. Ahora, siguiendo la regla del área de las polares, como son segmentos circulares, el segmento circular tiene como regla esta figura o esta forma. Un medio de r cuadrado por d teta. R cuadrado lo dejé demasiado general porque a la final yo tengo que poner primero la lemniscata y después el círculo. Entonces, de manera general, en sí debería haber sido de esta forma. O sea, esto pues, podrían poner aquí, en vez de eso de ahí que puse. Preferible poner algo así para que entiendan que uno es una función y la otra es otra. Es otra que está acá, que sería el círculo y eso. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa idea, pues primero se colocó la lemniscata y después se colocó el círculo. La lemniscata no tiene por qué elevarse al cuadrado porque ya está elevado al cuadrado. Así es que como r ya está elevado al cuadrado, se pone esto y se acabó. Ahí está. Ahora este de aquí, si está la r y toca elevarlo al cuadrado. Elevando el cuadrado, pues como queda lo mismo, pues ahí está ese 1. Y empezamos a integrar. Integramos la expresión, se evaluó de pi tercio de pi medios y se encontró la solución. Ahora, una cosa para explicar por qué aparece este 4. Este 4 aparece más por el hecho de que yo estoy tomando en cuenta un cierto ángulo, que tal vez este 4 no debía haberlo puesto aquí, tal vez, como regla general, sino que tal vez acá mejor. ¿Okay? Allí lo corrijo para que se entienda mejor, porque la regla de un área de una polar es esto, nada más. Ese 4 no tiene nada que ver. Este 4 se puso por el hecho de que, ya les voy a explicar, así sería, ¿vale? Y ahí apareció el 2 y eso. A ver, se puso el 4 porque yo estoy tomando en cuenta los ángulos que ven aquí, desde el ángulo de 60 hasta el ángulo de 90. O sea que estoy tomando en cuenta este ángulo y solo hasta aquí. O sea que con este integral, lo único que yo estoy calculando es esta parte. Esta parte. Y debido a que las funciones polares son simétricas, esto es igual y esto es igual. ¿Ok? Entonces, por eso es que si yo calculo solo uno, pues tengo que multiplicar por las cuantas que haya, ¿no? En este caso hay 4, por eso está ese 4 que está ahí. Y bueno, si hubiese hecho, por ejemplo, hay uno que tal vez ha de haber dicho, no, yo quiero hacer el de 60, que es pi tercios, hasta este ángulo de 2 pi tercios. Ok, también puede hacer esto. Se calcularía todo esto que ven aquí, se calcula esto. ¿Cuántos de esos hay? Pues acá hay otro. Entonces, en vez de 4 sería 2. Y aquí pondrían pues 2 pi tercios en vez de pi medio. Es otra forma, ¿vale? Hay muchas formas de resolver una función polar porque depende mucho de dónde a dónde piensan integrar. Bueno, ahí está resuelto, se evalúa, ya se hizo la integral, se evalúa la expresión y evidentemente como son áreas, pues tiene que dar un valor positivo. Así es que esto como da un valor positivo, bueno, aquí sí le puse, cosa que en los otros no había puesto. Entonces, recuerden, esto es importante, las unidades, porque son áreas, toca colocarlas. Bueno, pregunta número 18 hecha. Con esto termino, por suerte. Pregunta número 19 y 20, ya falta poco. 19. Intersección de nuevo. Intersectan las funciones, hacen las gráficas y las intersectan para saber en qué ángulos tengo que hacerlo. La intersección, pues se supone que es R igual a esto y el otro es R igual a estos. Los igualamos, tenemos esta expresión, paso a sumar y todo y me queda que seno de teta es igual a un medio. Entonces el ángulo, para que seno de un medio, pues es el ángulo de pi sextos y 5 pi sextos, porque son el ángulo en el primer y cuarto cuadrante. Bueno, tenemos la integral aquí de pi sextos y acá tenemos el 5 pi sextos. Como yo quiero calcular de manera fácil, es recomendable solo hacer una parte, no es necesario hacer todo. Entonces yo por eso hice la integral de pi sextos hasta pi medios y obviamente como solo estoy tomando eso en cuenta, le multipliqué por 2 a la integral. Y aquí la tiene, 2 veces esa integral. Y evidentemente, pues aquí tengo que ver cuál va primero y cuál va segundo, ¿no? Bueno, aquí se ve. En este intervalo, pues evidentemente, del punto de origen hago una línea a una de las gráficas, ahí está, hice la línea a la gráfica azul, y otra línea, la gráfica del círculo, pues el mayor es el círculo. Entonces, primero va el círculo y después va el otro, el cardioide. Y ahí lo tienen.
primero el círculo, 3 seno de teta, y después el cardioide, y los dos tienen que elevarse al cuadrado. Ahí siempre van elevado al cuadrado, y bueno, ya es cuestión de ahí de resolver haciendo cualquier multiplicación o suma de todo. Resolví la cuadrática de esto, aquí la tienen, se sumó todo, aquí está la suma. Se hizo algunas identidades, por ejemplo aquí la identidad que se pudo hacer es la de 1 menos coseno del ángulo doble dividido para 2, cosas que eso ya deberían saber. Y bueno, este 8 con este 2 queda 4, y bueno, ahí está. Ya está representado. Lo demás pues se distribuyó, o sea, que se entienda, ¿no? Esto es esto, y ya lo demás se distribuye para poder hacer las integrales correspondientes. Una vez que resuelvo las integrales, ya solo queda evaluar, y una vez evaluado, pues evidentemente ya toca sumar todo. Esa suma lo hice a la izquierda para no estar continuando más abajo, entonces lo hice aquí a este lado, y bueno, ahí me quedó raíz de 3, no me quedó nada más. Quedó esa solución, entonces para mí esa es la respuesta a este problema. Si espero no haberme equivocado en ninguna suma o algo, pero bueno, si tal vez me equivoqué, por lo menos saben cómo se hace. Y ahí lo cambian si en algún momento hice un error. Si no me dicen nada, pues yo continúo, ¿vale? Hasta ahorita no me han dicho nada, entonces, por mí, perfecto. Porque quiero acabar esto rápido. Pregunta número 20. Las gráficas son una lemniscata y un círculo que estaría yendo hacia abajo. Pero literal A y literal C son lo mismo, ¿vale? Literal A me dice que bosqueje ambas curvas en el mismo plano. Ahí está literal A. Literal C que dice que la región exterior a la una y la región interior a la otra. Entonces ahí está ya puesta cada una de las regiones. Entonces por eso la A y la C es la misma. Por ejemplo, ¿no? También por si acaso. Exterior a la lemniscata, pues se refiere a todo lo que está por fuera de esto, evidentemente, y interior al círculo se refiere a todo lo que está dentro de acá, y eso se debe intersectar. Por lo tanto, lo único que se intersecta es esta parte que está encerrándose. Ahora ya de aquí, pues para el literal B me pide encontrar los intersectos de esos ángulos, por eso también se hace la intersección, se resuelve esto de aquí, se igualan estos dos. Como es una lemniscata que está elevado al cuadrado, evidentemente esto de aquí también toca elevarlo al cuadrado para poder igualarlos. Por eso elevarlo al cuadrado queda 4 seno cuadrado, y bueno, ya es cuestión de resolver. ¿Qué sucede? Para yo encontrar una igualdad con esto y esto, pues tuve que transformar este coseno de 2 teta a la identidad. Aparte de este 2 también lo pasé a dividir. Por eso es que acá está el 2 seno cuadrado, y ya aquí solo se aplicó la identidad de coseno del ángulo doble, que es 1 menos 2 seno cuadrado, el que yo necesito, porque tienen el seno ahí en esa parte. Paso este seno cuadrado al otro lado a sumar, queda 4, paso a dividir el 4, saco la raíz, queda más menos un medio, y saco los ángulos que corresponden. Todos estos ángulos son los que cumplen para que dé un medio y menos un medio. Ahora sí, viene el problema. A ver, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que todos estos ángulos, aunque cumplan, no se puede decir directamente que son la respuesta para esta igualdad. Evidentemente toca evaluar y verificar si cumple o no. Entonces, como se verificó, pues se ve que estos son los que me cumplieron. Cuando yo evalué, cumplieron esos, y estos son los que no cumplieron. Y también se ve con la gráfica. ¿Por qué? Porque se supone que este es el cuarto cuadrante y este es el tercero. Entonces, según estos ángulos, ¿cuáles son los que están en el tercero y cuarto? Pues son estos de aquí. Entonces, por eso estos dos cumplieron. También se lo ve en la gráfica. Bueno, entonces, aparte, ¿por qué digo el ángulo de pi medios? Porque el ángulo de pi medios es justo donde se está topando aquí. Entonces, esto de aquí, aunque no lo saqué con la ecuación, lo saqué simplemente visualizando el gráfico. Entonces, si nosotros reemplazamos el ángulo de pi medios, aquí queda 4, acá reemplazando el pi medio, déjenme ver, a ver, 90 grados, ahí queda 1, ¿no? Queda 1 con el 4, y acá si yo reemplazo en 90 grados, quedaría, coseno de pi quedaría menos 2. Qué raro. Juraría que reemplacé bien. Déjeme ver. Déjeme ver si hice algo mal. A ver. Déjeme pensarlo. Ya me causó algo esto. Porque el pi medio es bueno, tal vez no tal cual como el pi.
Déjeme ver, porque al final pensaba que sí era ese. Lo digo más porque se supone que hay un ángulo aquí que se intersecta. Este ángulo. Y debería ser un punto, por eso lo puse pi medio, pero puede que no, no sé. Déjeme ver, ya lo voy a visualizar. A ver, déjeme pensar muy bien. Ah, ya vi el porqué. Eh, qué tontería, la verdad. Qué tontería, pero esto es por esto. El ángulo que yo pensé de pi medio se toca reemplazar acá, en estas dos funciones. ¿Por qué? Porque se suponen que estas dos son las funciones que estén aquí. Esto de aquí no, tanto. Entonces, serían en esto. En esto. Ahí sí. Si yo reemplazo el pi medio, pues evidentemente esto quedaría ¿cómo se dice? Debería dar lo mismo. Déjeme ver si estoy equivocado o no, porque ya me hizo dudar esto de aquí, la plana. 90 pi quedaría, coseno de pi quedaría -1, la raíz de eso no existe. Deberían dar lo mismo, aunque sea reemplazado aquí. Entonces, no es esto. ¿Vale? No hay este ángulo, la verdad. No hay este ángulo, así que mejor bórralo. Los únicos ángulos que tienen son estos de aquí. Pero me parece raro, porque debería haber un ángulo que se iguale a esto. O sea, porque se ve visualmente que aquí hay un cruce. El Hay ángulo no un, sería 3 pi medios. podría ser 3 pi medios. Ahorita lo voy a verificar. Déjame poner, a ver, seno de 3 pi medios daría -1 y elevado al cuadrado queda 1, lo mismo. Y acá coseno de 3 pi medios queda coseno de 3 pi, que sería -1. Por lo tanto, quedaría -2. Entonces, -2 y al lado 4 tampoco. No dan. Pero o sea, igualando con la ecuación de arriba. Ahí sí sale. Que aunque salga, uno es r y el otro es r cuadrado. No podemos decir que ya porque acá da igual, acá también. Por eso decía que había una confusión en esto. Es que lo que pasa es que aquí es r y acá es r cuadrado. Entonces, aunque aquí de -2 y acá también, este es r cuadrado, así que no es lo mismo. O sea, eso creo que ese ángulo en sí debe ser otra cosa, pero ya fue, ya fue. Creo que sí tomé en cuenta el 3 pi medios en algún momento, creo que sí lo tomé en cuenta y tal vez pensé lo mismo que tú dijiste, por eso tal vez lo tomé en cuenta con el pi medio y eso. Pero ahorita que lo pienso bien, no es lo mismo, pues r cuadrado con r no es lo mismo. Entonces, este ángulo pues queda para visualizar qué mismo es, este ángulo de aquí. Porque se ve que hay un cruce en ese punto, hay un punto donde se intersectan. Se ve que hay. Entonces, bueno, lo que sí voy a saber ahora es, por ahora ese ángulo tampoco no es que interese mucho, por el hecho de que no voy a hacer la intersección con eso. Pero estaría bueno saber cuánto vale. Ya lo voy a ver en algún momento y tal vez en otra oportunidad se los digo. Porque ahorita, pues pensaba que era ese pi medio, pero no era. Ni en 3 pi medios es, creo. O ya veré cómo lo analizo para que en verdad sea ese 3 pi medio. A ver, estos dos se multiplican. ¿Por qué? ¿Por qué utilicé este 2? Pues más por el hecho de que tomé en cuenta este ángulo que está aquí y este ángulo que está acá. O sea que este es el 3 pi medios y este es el 11 pi sextos, si no me equivoco, que tomé en cuenta para calcular justo esta parte, esta de aquí. Entonces, evidentemente voy a hacer la integral de 3 pi medios a 11 pi sextos, sabiendo muy bien cuál es el mayor y cuál es el menor de acuerdo a la gráfica que tenemos aquí. En este caso, pues esta gráfica, vamos a hacer un zoom, simplemente se hacen unas rectas, ¿no? Con lo que ya les dije. Hacemos una recta, por ejemplo, del origen a una de las gráficas, ahí está, del origen a la gráfica, tenemos esta recta con el azul, esta pequeña recta, y del origen acá también tenemos esta pequeña recta, es más grande, ¿no? Una cosa que sí les quiero recomendar, por si acaso, yo hago esta separación de las rectas así, ¿sí ven? Bueno, tal vez lo coloco con otro color. Con rojo creo que se ve mejor. Miren, digamos, hago una recta aquí y se topa la gráfica azul y después hago una recta por acá. Pero eso es más por el hecho de que yo ya domino un poco esto y yo ya sé diferenciar de que cuál es mayor y cuál es menor. Pero lo normal es que la recta tiene que ser igual. O sea, sí.
Digamos, la roja toca el azul y esta tiene que estar al ladito para saber cuál es mayor. No tiene que estar tan separado y ya les voy a explicar por qué. A ver, esto tiene un porqué, la verdad. Por ejemplo, digamos, solo para que me entiendan. Vamos que es una recta aquí y topan este punto con el rojo. Y después hacen una recta de aquí y topan este punto con el azul. Ustedes pueden decir que el verde es menor porque la longitud de la recta es menor y el rojo es mayor porque es más grande, pero estarían equivocados. Y esto se haría un poco más del otro lado, en sentido cambiado y esas cosas. Entonces, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, digamos también es que aquí hay un cruce y para calcular solo esta parte, ni siquiera tengo que restar nada. Aquí no tengo que restar nada, solo para calcular esta parte. Y acá tampoco, no tengo que restar nada. No hay ninguna función que se deba restar porque esto se calcula así. Déjenme ver si hay un poco para hacer más zoom. No, no hay nada. Bueno, para más o menos explicarles sería algo así. Voy a hacer un poquito más grande esa parte que está ahí. A ver. Tienen esto. Y la gráfica verde tienen esto. Vale. Grande, más grande. Ahí. Entonces, ¿por qué digo que no se va a restar nada? Pues resulta que no se va a restar nada porque si yo tomo el origen como esto y hago las rectas, no se está restando nada, porque estaría tomándose así. Y una vez que acaba justo en este punto de la intersección, ahora empieza la otra gráfica que sería con la gráfica roja. Entonces no se está restando con ninguna otra gráfica, justo en esta parte de aquí, justo aquí. Pero acá, pues, en la gráfica que nos piden, pues sí, aquí sí. ¿Ok? Aquí sí se resta porque obviamente tenemos esta función y tenemos esta de acá. Entonces aquí evidentemente sí se van a restar las dos gráficas. Entonces tienen que tener muy en cuenta algunas cosas. Lo digo ahorita esto de aquí porque se supone que aquí acaba polares y como yo solo les ayudo en deberes y no como digamos que estuvieran ahí en la academia donde yo trabajo, entonces eso lo digo así porque ya aquí termina y ya capaz el otro deber es de volumen. Entonces tengan eso en cuenta. Y bueno, ya de ahí pues hice la integral de 3 pi medios a 11 pi sextos y encontré las dos funciones que corresponden para cada uno. Obviamente aquí, por si acaso, esta función que es el círculo se lo colocó primero y tiene que estar elevado al cuadrado porque eso es lo que dice ahí, r cuadrado, y se resta la lemniscata que como ya está elevado al cuadrado, pues solo se coloca la misma función. Ya está. Y se resuelve. Este seno cuadrado, pues es este identidad dividido para 2 con este 4, por eso quedó aquí el 2. Resuelvo la suma o la integral, bueno, ahí está la suma, integro y ya de ahí pues es cuestión de evaluarlo. Evalúo el 11 pi sextos y después evalúo el 3 pi medios y la respuesta final pues me quedó esta expresión. Y listo, chicos. Pues prácticamente ese era su deber. El único problema o el único inconveniente que vi en este deber es esa pregunta número 10. Espero que en algún momento, si tiene la dicha de preguntarle a un profesor que qué se puede hacer ahí y si les da una solución, por favor me envíe, porque yo no supe cómo hacerlo y quiero saber por aprender. Si no hay solución y si está mal tipeado, pues también quisiera saberlo para no seguir intentando resolver eso. Y bueno, nada más. ¿Alguna pregunta? Si no, pues termino aquí porque tengo que irme, porque tengo que hacer otra cosa. ¿Sí podría ¿La explicar, verdad? Dime. sí podría explicar, repito, cómo era en la pregunta que volabas con un arco tangente? La pregunta que igualaba con tangente. Ah, Igualaba. es que era la intersección. En una era con tangente y la otra era Una, una recta. una línea. Ajá. Ah, vale, ¿a esto tú te refieres? Sí, más o menos entendí cómo hiciste la intersección. Los igualé a ambos y de ahí lo único que dije es cuál es el valor que puede cumplir con esto. Entonces aquí yo solo evalué un punto que consideré para ver si da lo mismo y evalué el uno y nada más. Evalué el uno más por el hecho de que la función lineal llega hasta este punto, hasta uno más pi cuartos. Y como llega hasta uno más pi cuartos, yo dije tal vez sea el uno. Entonces lo reemplacé y dio.
Entonces son valores que uno puede visualizarlo de manera rápida y de manera fácil, simplemente con verlo. No sé si te acuerdes cuando hacías derivadas inversas. No sé si te acuerdas, en derivadas inversas. A veces esas funciones, cuando tú los igualabas, tenías que encontrar un punto así por tu cuenta, el valor de x. ¿Te acuerdas de eso? Creo que sí, la verdad no En me las acuerdo. derivadas inversas, ¿te acuerdas que tú decías la derivada de esa función inversa y aquí estaba un número y tú tenías que ese número igualarlo a una función, que esa función era jodida y tú tenías que ver qué número cumplía? No sé si te acuerdas. Las derivadas inversas. No, la verdad no me ¿Sí? acuerdo. ¿No te acuerdas? No, la No, digo. bueno, yo creo que con eso es una forma de hacerlo, pero digamos, era algo así. Tal vez viendo la forma te acuerdes. Era algo así, donde tú decías que aquí estaba un punto y tú decías que para encontrar ese valor tenías que hacer esto y tenías que buscar el valor de X. ¿No te suena? Ah, ya ahora sí. Ya, entonces, ¿qué hacías? Tú ponías el 8 y lo igualabas a una función rarísima. ¿Y cómo encontrabas ese valor de X? Lo entiendo. Por tanteando, nada más. Entonces, por intuición. Entonces, aquí es lo mismo. Si tienes funciones donde son raras de encontrar el valor de X, pues tienes que buscar tanteando, a ver cuál cumple. Y en este caso, pues cumplió el uno y por eso lo coloqué. ¿Está bien? Ah, sí, gracias. Ok, no hay problema. ¿Algo más? Creo que no, ¿no? Bueno, ahora sí, pues me despido y nada, nos vemos tal vez la otra semana con los otros deberes. No, tal vez con el aprendizaje activo que me falta. Ay, Dios, espero ya acabar rápido. Bueno, nos vemos. Hasta luego a todos. Bye. Ahorita mismo dejo de Gracias. grabar esto.